Buenos días, licenciado, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el equipo 6, el cual está conformado por Marjorie Ramírez, Melissa Gutiérrez, Walter Montes y su presentador, Roger Palencia. El día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre el golpe de Estado en Honduras en el año 2009. ¿Qué sucedió en el año 2009? El 28 de junio, en Honduras, la democracia se puso en tensión, pues este fue el día en el cual se llevó a cabo el golpe de Estado al presidente de este entonces, quien era Manuel Zelaya Rosales. El motivo principal de este golpe de Estado fue la controversia que tuvo la decisión del presidente en realizar una consulta popular. Esa tenía la finalidad de abrir un proceso de diálogo y que la ciudadanía tuviera participación en los procesos de reforma en la Constitución en la cuarta urna, en las elecciones generales. ¿Qué objetivos se perseguían? Los objetivos que se perseguían en este golpe de Estado eran generar presión sobre el gobierno o los parlamentarios para influir a favor de sus intereses. Hacían reclamos al gobierno o el parlamento bajo aviso de que en caso de no ser aceptados, procederán a realizar acciones dañinas. ¿Cuál fue el impacto que tuvo? En la materia educativa, las relaciones entre alumnos, docentes y padres de familia han sido afectadas, ya que el calendario escolar fue recortado por las autoridades, de hecho, cerrándolo de manera anticipada el 31 de octubre, haciendo que todos los alumnos de ese año pasaran al siguiente año lectivo sin ni siquiera tener clases. En la materia social, los muertos fueron cientos. La pérdida del orden constitucional sigue roto. Los males sociales, como lo son la delincuencia, la inflación económica de la vida, la canasta básica, la narcopolítica, saqueo deshumanizado a instituciones de previsión social, privatización actualmente, una militarización de la sociedad aumentaron drásticamente. En la materia económica, desde el golpe de Estado, el Banco Central ha perdido más o menos un 18.4% de sus reservas internacionales y no tiene acceso a las reservas extras, que el Fondo Monetario Internacional la ha aprobado a todos sus miembros por la falta de legalidad internacional del régimen golpista. En la materia política, dejó a una sociedad politizada mucho más ideologizada que antes. El pueblo tomó más conciencia sobre su papel en el todo social y llegó a comprender la situación política de su entorno inmediato. Dejó un Estado de Derecho fracturado, mucho más débil de lo que se tenía. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del golpe de Estado? Una de las causas principales fue que el presidente Manuel Zelaya Rosales buscó establecer una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva constitución. Esta iniciativa fue considerada por sus opositores como una violencia a los procedimientos legales establecidos. Una de las consecuencias que tuvo este golpe de Estado fue que tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti fue designado como presidente interino de Honduras. También otra consecuencia que tuvo fue la Organización de los Estados Americanos suspendió a Honduras como miembro de la organización en respuesta al golpe de Estado, ya que no lo aprobaba. Otra causa que podemos mencionar fue el intento de incluir una cuarta urna en las elecciones que buscaba realizar una consulta popular para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Fue considerado ilegal por sectores opositores y generó tensiones políticas. Se acusó al presidente Zelaya de desacatar las decisiones del Poder Judicial. Estas acciones fueron interpretadas como una violación al principio de separación de poderes y a la independencia judicial. Otra consecuencia que podemos mencionar fue que varias naciones y organismos internacionales impusieron sanciones económicas a Honduras como consecuencia de la sucesión política no reconocida por gran parte de la comunidad internacional. Una causa más fue la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un bloque regional impulsado por países como Venezuela y Cuba generó descontento en sectores políticos y económicos que veían como una amenaza a la estabilidad y al sistema democrático. Otra consecuencia que podemos mencionar fue que el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial suspendieron la ayuda financiera al país como una medida de presión y condena al golpe de Estado.
Los embajadores de la Unión Europea en Honduras retiraron sus representaciones diplomáticas como una muestra de rechazo al golpe de Estado y en solidaridad con la defensa de la democracia. En el ámbito económico también hubieron consecuencias graves, pues el golpe de Estado tuvo un impacto negativo en la estabilidad económica de Honduras. La incertidumbre política y la falta de confianza empresarial llevaron a una disminución de la inversión y un estancamiento en el crecimiento económico. La suspensión de ayudas financieras por parte de organismos internacionales y las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional también contribuyeron a la deteriorada si- deteriorada situación económica del país. Aquí podemos ver un gráfico del crecimiento económico de Honduras. Podemos ver que en el 2009 la economía decayó bastante en el país. El papel de la sociedad civil. Después del golpe de Estado en Honduras, se, desaconsejaron una serie de movimientos y protestas protagonizadas, por diversos actores de la sociedad civil. Estos actores incluyeron sindicatos, organizaciones de derechos humanos, grupos campesinos, estudiantes y otros sectores. Los sindicatos y organizaciones laborales desempeñaron un papel destacado en las protestas posteriores al golpe, llevando a cabo huelgas y manifestaciones con el fin de exigir la reinstitución del presidente derrocado y el retorno del orden constitucional. Su movilización buscaba salvaguardar los derechos laborales, defender la democracia y denunciar la ruptura interinstitucional. Las conclusiones, pues el golpe de Estado en Honduras del 2009 tuvo un impacto significativo en la democracia del país. El derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de las fuerzas militares generó una ruptura en la institucionalidad democrática y sentó un precedente preocupante en la región. Eh, y este evento puso en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas y evidenció las fragilidades institucionales, planteó interrogantes sobre el respeto del orden constitucional y en los procesos electorales. Provocó una profunda crisis política en Honduras. El país se dividió entre quienes apoyaban al presidente Zelaya y aquellos que respaldaban los sectores que llevaban a cabo el golpe. Esto generó una polarización social y política que perjudicó durante años, agravando la tensión y dificultando el diálogo y la reconciliación de la sociedad hondureña. También tuvo un impacto negativo en la economía y el desarrollo social de Honduras. El país experimentó una disminución en la inversión extranjera, en el turismo y el comercio, lo que afectó directamente al crecimiento económico y la generación de empleo. Además, la crisis política y la inestabilidad resultante tuvo un impacto en el bienestar de la población, especialmente en los grupos más vulnerables, agravando la pobreza y la desigualdad. También despertó preocupación y generación reacción en la comunidad internacional. Varios países y organizaciones internacionales condenaron el golpe y demandaron la restitución del presidente Zelaya. Como resultado, Honduras fue suspendida de las sanciones económicas y la política. Esta situación afectó la imagen del país a nivel internacional y generó un aislamiento diplomático, lo que tuvo consecuencias en el ámbito de las relaciones internacionales y la cooperación bilateral. Bueno, estas son las fuentes en las que investigamos toda la información. Somos el grupo 6 y gracias por su atención. Chao.